escucha, doctora. Gracias. Bueno, vamos a empezar con con este tema, que puede ser mucho más amplio, pero lo hemos enfocado en lo más frecuente, a lo más rutinario, ¿no es cierto? De todo el trabajo que se realiza en el laboratorio de microbiología. Tal vez, bueno, empezaremos por la primera parte que dice, el cuestionario dice, ¿en qué consiste un hemocultivo? Si alguien quiere responder, puede levantar su manito y le vamos a dar la palabra. Yeli Morales. Sí, doctora, buenas tardes. El hemocultivo es un método diagnóstico que se usa para la detección de microorganismos en la sangre, y esto es en pacientes con síntomas de infección y sin causa aparente. Esos microorganismos ingresan en la circulación y estos pueden producir ya sea bacteriemias, fungemias o septicemias, y comúnmente se suele hacer en medios líquidos. Muy bien. Hay dos conceptos muy importantes, no está en el cuestionario, debería haber puesto en el cuestionario. Saber diferenciar lo que es bacteremia de lo que es septicemia. ¿Alguien puede diferenciar estos dos conceptos, bacteremia de lo que es septicemia? Son dos conceptos que están relacionados casi con la presencia de microorganismos en sangre, solo que hay alguna diferencia. David Román. La diferencia, bueno, primero iría a la semejanza de los dos, ya que están relacionados con la presencia de bacterias en la sangre, pero se diferencian según la gravedad de estos y la respuesta del cuerpo. En sí, la bacteremia se refiere a la presencia de las bacterias en sangre, pero sin síntomas y sin signos, a diferencia de la septicemia, que realmente desencadena una respuesta inflamatoria del cuerpo, que en aquí sí hay signos y también hay síntomas. Correcto. Esa es la diferencia, ¿no? Bacteremia es una presencia, los dos es presencia de microorganismos en sangre, pero la bacteremia solo se relaciona a bacterias en sangre. En cambio, la septicemia ya no solamente es sangre, sino está más generalizado. Y como está más generalizada en qué sentido, que se comprometen ya muchos otros órganos respiratorios, el corazón, meninge, etcétera. Ya la diseminación es mayor y lógicamente la sintomatología es mucho más florida porque hay compromiso de muchos órganos, ¿no? Bueno, ¿qué dice la otra pregunta? Pero no sé si alguien podría responder qué recomendaciones se debería tener para hacer un hemocultivo. ¿Qué recomendarían ustedes? ¿Ya han escuchado la clase teórica? ¿De dónde se toma la muestra? ¿Bajo qué condiciones se toma? ¿Cuándo se toma? ¿Ya han escuchado la clase que se les ha puesto en el Classroom? Podrían responder. ¿Nadie? No estaba en el cuestionario, por eso no le han dado importancia. ¿Será necesario una sangre arterial o una sangre venosa? A ver, reflexionemos un poquito. ¿Qué opinan? Hoy se equivocan, mañana ya no. ¿Alguien puede responder? ¿Puede repetir la pregunta, doctora?
quería preguntar, o sea, les pregunto, ¿cuáles son los requisitos para hacer un hemocultivo? ¿Dónde, cuándo, cómo? Y les decía si se debería considerar sangre venosa o sangre arterial. ¿Qué piensan ustedes? Sangre venosa, doctora. Correcto, sangre venosa o sangre arterial es indiferente porque está en la sangre y está circulando tanto en la arterial como en la venosa. Lógicamente, ¿cuál vas a funcionar, cuál vas a obtener mejor y más fácilmente si no es la sangre venosa, ¿no? Sin mucho riesgo, etc. Entonces puedes ir a tomar sangre venosa. Algunas recomendaciones para la toma de muestra. ¿Qué cuidados deberíamos tener para la toma de muestra? Lo mismo que para cualquier tipo de muestra, ¿no es cierto? Los cuidados están relacionados a evitar. Verónica, a ver, ¿qué me quieres decir? Doctor, Sí. primero sería la desinfección de la zona con alcohol o con poridoma yodada. Ya. Y luego ubicar en el brazo la vena que se va a funcionar. El paciente igual no tiene que medicarse antes de extraer la nota. Y al momento de puncionar ya no se vuelve a tomar de nuevo el brazo o en la zona, con el brazo ya no se vuelve a tomar. Se extrae, doctor, 10 ml de sangre para su cultivo. Ya. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Como para toda toma de muestra, les decía que debemos evitar contaminación. La función tiene que ser lo más limpio posible, lo más estéril posible, lo más aséptico, esa es la palabra, lo más aséptico posible, o sea, sin infección. Por eso decía utilizar una solución yodada, porque es la solución, digamos, más potente en cuanto se refiere al inhibir la microbiota de la piel, que es la que lógicamente va a contaminar. El resto de los materiales, jeringas, agujas, todo el material aquel que se utilice para hacer la función tiene que estar siempre en condiciones estériles. La cantidad tiene que estar relacionada lógicamente con el medio de cultivo que utilicemos. Generalmente, si los frascos se los adquiere del mercado, vienen en preparaciones de 50 mililitros y siempre debemos guardar esa relación de 5 a 10% de sangre, no más, aunque algunos autores dicen hasta 20 mililitros, pero lógicamente se tiene un poquito más de suerte en el sentido de poder aislar las bacterias, ¿no? Y siempre debemos hacer la siembra en estos medios de cultivo que pueden ser líquidos o pueden ser bifásicos. Hay medios que tienen un medio sólido bañado por un medio líquido. En condiciones aeróbicas y en condiciones anaeróbicas, porque muchos microorganismos anaeróbicos también producen infecciones o bacterias, ¿no? Bueno, esas son las recomendaciones para un hemocultivo y de preferencia, haciendo énfasis en esto, hay que hacer el hemocultivo en forma seriada, que quiere decir seriada por lo menos 3 muestras. Algo que nos decía Verónica es que no se vuelve a funcionar sobre el mismo lugar. Sí, se puede volver a funcionar, lógicamente no en el mismo sitio, pero
Podemos tomar tal vez la misma vena en otro sitio diferente, no es una contraindicación en caso de que no tengamos más venas, podemos hacer lo mismo, porque a veces es muy difícil trabajar con pacientes que son muy gorditos, o tienen venas muy delgaditas, o son ancianitos, y entonces las venas se desplazan, no se las puede funcionar y se hace hematomas, que eso es lo que uno no quiere tener, porque a nadie le gusta tener un hematoma o un verde, digamos, en el sitio de función, ¿no? Bueno, la otra pregunta dice, ¿cómo se toma la muestra de líquido cefalorraquídeo? ¿Quién responde a esta pregunta? ¿Dónde vamos a hacer la punción para tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo? ¿Yeli? Sí, doctora. Primero tenemos que desinfectar la zona donde vamos a hacer la punción, que va a ser a nivel de la tercera y cuarta vértebra lumbar. Pues de ahí se va a extraer aproximadamente 5 mililitros de líquido cefalorraquídeo, y este se va a pasar a lo que van a ser tubos, unos tubos que tienen que estar estériles y con tampones. Estos tubos se van a rotular y se le van a identificar correctamente, y la muestra debe procesarse inmediatamente tras la extracción. Muy bien, Yeli. Generalmente se hace a nivel de las vértebras lumbares, en los espacios intervertebrales de la región lumbar, L3, L4, sí, L3, L4 principalmente, donde el espacio es mayor, ¿no? Entonces, lógicamente, la punción no es con una aguja cualquiera, siempre se utiliza una aguja que tiene un trocar, y cuando uno ingresa en la cavidad, se siente y se retira el mandril que está dentro, y no se aspira líquido cefalorraquídeo, hay que dejar que esto vaya saliendo por goteo y seguir las instrucciones que nos acaba de dar Jerry, ¿no? Eso es para el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuándo tomaremos líquido cefalorraquídeo? ¿En qué circunstancias vamos a tomar muestras de líquido cefalorraquídeo? Pregunta. ¿Cuándo estará indicada la toma de muestra de líquido cefalorraquídeo? Cuando se sospecha de una meningitis. Lógicamente, ¿no? En los casos de meningitis, se debe tomar esta muestra, o sea, no es como la bacteremia, que a veces es transitoria y se puede tomar sangre en algunas circunstancias, por ejemplo, en una neumonía neumococo, la bacteremia está presente y se puede hacer un hemocultivo, pero el líquido cefalorraquídeo está muy limitadas las indicaciones, siempre y cuando haya meningitis. ¿Qué microorganismos están más frecuentemente relacionados con meningitis? Esa es la tercera pregunta del cuestionario. Esto es importante porque a veces el cultivo como que tarda, y no tenemos otros equipos para hacerlo rápido el diagnóstico, y en la meningitis hay que actuar rápidamente, es decir, hay que administrar la terapia inmediatamente, porque esto degenera y puede dejar secuelas, y entonces necesitamos el apoyo para empezar la terapia, antibiótico-terapia, si fueran bacterias, ¿no es cierto? Hay que considerar, hay que saber cuáles son los que cualquier microorganismo puede producir meningitis, pero lógicamente tienen que dar ciertas circunstancias. Sin embargo, hay algunas que les gusta porque producen bacterias y pueden llegar hasta líquido cefalorraquídeo, las más frecuentemente responsables de meningitis. ¿Cuáles son?
¿Cuáles? Marco Antonio. Tal vez mencionar a la Neisseria mimicitidis. Uno. Otro que tal vez podría ser es el Streptococcus pneumoniae. Muy bien. ¿Qué más? Tal vez algunas más. El Haemophilus influenzae, doctora, también. Haemophilus influenzae, muy bien. Jacqueline. Jacqueline Zambrana, ¿qué quieres decirnos? Esos son los microorganismos más frecuentemente encontrados en las meningococcitis bacterianas, ¿no? Eh, eh, Diplococcus pneumoniae o Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, que ahora con la vacuna ya se ha vuelto más rara, Neisseria meningitidis, también su nombre ya nos está indicando. No nos olvidemos, la Escherichia coli también puede producir meningitis, sobre todo en los recién nacidos. Bueno, y en recién nacidos tenemos también al Streptococcus beta hemolítico del grupo B, ¿no? El Streptococcus agalactiae, pero eso ya lo vamos a ver en su momento. Y esto es importante reconocerlos así porque ustedes hacen una admisión de Gram y rápidamente pueden asociar con 4 o 5 grupos de bacterias y empezar un tratamiento inmediatamente, solo con una admisión de Gram. Lógicamente el cultivo es el que nos va a dar el nombre y apellido, si es necesario nos va a hacer el comportamiento frente a los antibióticos, o sea, vamos a hacer el estudio de la sensibilidad también. Otro parámetro, otra lesión muy frecuentemente relacionada con los procesos infecciosos son las colecciones purulentas, y esas colecciones purulentas se refieren a los abscesos. ¿Qué cuidados se deben? Y esa es la pregunta 4. Dice, ¿cómo obtenemos muestras de abscesos? Y hay otros líquidos de derrame ascítico, pleural, derrame articular. ¿Qué cuidados se deben tener? Si ustedes se imaginan, cuando decimos absceso, es una bolsa bien cerrada, está cubierta, no drena nada. Y si decimos líquido ascítico, líquido pleural, también está pues cubierto por varios músculos, tejidos, y etcétera, y debemos tomar una muestra. Entonces, ¿cómo vamos a tomar esas muestras? ¿Cómo las podemos obtener? Es la pregunta 4. ¿Cómo obtenemos muestras de abscesos y otros líquidos? David Román. Como estos abscesos son cerrados, la única manera sería a través de procedimientos quirúrgicos para recoger la muestra de forma cuidadosa. Sí, no estás lejos de la verdad, pero a veces el quirúrgico, o sea, el abrir, el disecar es riesgoso porque puedes diseminar. Entonces la mejor forma, y es lo que les he puesto en el curso, nos va a decir escario. Sería mediante aspiración o punción, doctora, y además de esta forma también se puede obtener grandes volúmenes. Ya. Las punciones, ¿no es cierto? Punciones, o sea, tenemos que entrar, palpar el absceso o el sitio donde se ha detectado la colección de líquidos, y lógicamente entramos con todos los cuidados de una punción mediante punción. O sea, entramos con una aguja número 21, una jeringa,
y procedemos a la aspiración. Muchas de estas infecciones relacionadas con abscesos líquidos de derrames, así decimos, también están comprometidas bacterias anaeróbicas. Y entonces los cultivos de estas muestras frecuentemente las debemos realizar también en dos condiciones: para microorganismos aeróbicos y para microorganismos anaeróbicos. Como son líquidos también, entonces se pueden utilizar los mismos frascos de hemocultivo para realizar la siembra, ¿no? O en algunas circunstancias a veces se hace en frascos de hemocultivo o en medio sólido, porque la mayor parte de estas colecciones están debidas a microorganismos de crecimiento rápido. Entonces, en un medio sólido, en una placa de Petri con agar sangre, por ejemplo, desarrolla muy bien. Pero hay que tener el cuidado de incubar en condiciones aeróbicas, en presencia de oxígeno y en ausencia de mismo. La pregunta 5 nos dice: si la infección está en el aparato respiratorio inferior, ¿cómo se tomaría la muestra? O sea, si tengo una lesión a nivel pulmonar, ¿no? ¿Cómo debería tomar la muestra? ¿Será por función también? Ya está en pulmón. ¿Cómo se podría, qué muestra podríamos utilizar para hacer este estudio? El esputo. El esputo, porque lógicamente cuando tenemos este tipo de infecciones, ¿qué es lo que ocurre? Se acumula pus, porque las bacterias siempre producen pus, y esa pus se la elimina. Como tenemos una vía aérea, unos tubos, si ustedes quieren, un sistema de tubos, por donde puede salir esto, lo eliminamos mediante la tos. Y entonces, esa tos se acompaña de la secreción que se está formando a nivel pulmonar, y eso se constituye, o eso es lo que es el esputo. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces se les dice: vas a traer esputo, y mucha gente no entiende qué es esputo. Y entonces hay que recomendarles, o hay que hacer, si ustedes quieren, un estudio de microscopía directa para ver si la muestra es buena, en el sentido de que tenemos células de la defensa inespecífica a los neutrófilos. Si fuera una muestra muy líquida, eso es saliva, y la saliva no nos sirve. O sea, la saliva no es el esputo es lo que sale con la tos, ese moco que sale con la tos, ese es el que se debe estudiar. ¿Qué dices, Marco Antonio? Otro procedimiento tal vez quizás sería los aspirados traqueales, cuando Claro que sí. se Sí, introducen una sonda. así es, Marco Antonio. En algunas circunstancias se recomienda, sobre todo en estos pacientes que están medio inconscientes, en quienes no se le puede recolectar esputo, entonces se hace aspiración traqueal. Se introducen sondas endotraqueales y se hace, además de hacer un lavado, se saca el material purulento, ¿no? Pero es para cierto tipo de personas, lógicamente no en cualquiera. Si fuera una infección domiciliaria, eso, el esputo sería. Si el paciente está hospitalizado, se puede recurrir a esta técnica
de introducir una sonda por vía aérea y aspirar el contenido purulento que se encuentra, ¿no? Vamos con la otra pregunta. La otra pregunta dice, ¿cuándo realizamos hisopados faríngeos? ¿Cuándo realizamos hisopados faríngeos? No sé dónde está esto. ¿En qué circunstancias? ¿Podríamos hacer un hisopado si tenemos una neumonía, por ejemplo? ¿Cuándo hacemos un hisopado faríngeo? ¿Alguien quiere responder? Alison. Correcto. No vamos a hacer un hisopado por el hecho de que la persona está expectorando, está botando flemas que provienen del aparato respiratorio. Vamos a decir, no haremos simplemente un hisopado, no nos sirve. Puede ser que encontremos algunas bacterias que están saliendo del pulmón, pero como no está la lesión ahí, son muy escasas y entonces vamos a tener mucha dificultad de aislarlo. En cambio, si la lesión está ubicada a nivel de la orofaringe, lógicamente es el momento en que vamos a realizar el hisopado faríngeo, ¿no? Bueno, otro acápite que es muy importante y es un motivo de consulta frecuente son las infecciones urinarias. Y ahí viene la pregunta 7, dice, ¿qué técnicas se describen para toma de muestra de urocultivo? ¿Qué técnicas hay? ¿Cómo se recolecta la muestra para hacer cultivos de orina? Nadie. La muestra tendría que ser la orina. ¿Y cómo podemos obtenerla? Alison. Ya, ¿y cuáles son los cuidados? Está bien lo que nos ha dicho, ¿no? Bolsas colectoras, no se recomienda para hacer urocultivo las bolsas colectoras, a no ser que nuestro paciente esté muy, o sea un niño, por ejemplo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque a veces uno coloca la bolsa colectora y el niño frecuentemente orina y defeca, y a veces se contamina, lógicamente, la muestra con las heces fecales y eso se debe rechazar. Es mejor hacer la punción suprapúbica. La punción suprapúbica, tu nombre lo está indicando, vamos a entrar directamente a lo que es la vejiga y vamos a obtener el contenido vesical, que es lo que nos interesa para cultivar. Ahí no ha de haber contaminación. El cateterismo es la otra vía frecuentemente utilizada. Ahora, hay pacientes que están, por ejemplo, en terapia intensiva y entonces generalmente los tienen cateterizados, los tienen con sondas vesicales. ¿Cómo podríamos recolectar la muestra en estos casos? ¿De dónde obtendríamos la muestra? ¿Del extremo distal de la sonda
O sea, lo que sale por la sonda, o qué cuidados deberíamos tener. ¿Nada? ¿No se imaginan? Bueno, es un tubo también, ¿no? Que en el extremo distal, pueden imaginarse, está expuesto a bacterias que pueden desarrollar en la orina que se va eliminando y que salen de una microbiota normal que constituye o que se constituye a nivel de la uretra. Entonces así se van replicando y la orina esta ya no es buena para hacer un estudio microbiológico. Lo que se hace es funcionar la sonda de la parte más proximal a la uretra y de allí se obtiene la orina que está saliendo, ¿no? Es la mejor forma de evitar contaminación. Lo que más se recomienda es la recolección de la muestra por micción espontánea, es decir, que vaya y orine, ¿no? Pero con algunos cuidados, como ser, por ejemplo, la higiene de vías urinarias, o no de vías urinarias, la higiene de genitales externos, lavado con agua y jabón, si fuera posible, eliminar un chorrito de orina, con eso estamos eliminando las bacterias que están en la uretra distal, y recolectar unos 100 o menos de la orina que queda. No necesitamos, dice chorro medio, la técnica es del chorro medio, no quiere decir que orino un poco, de la mitad tomo y el resto lo elimino. Mejor si me quedo con el resto porque es mucho más limpio, mucho más representativo de la infección que lógicamente se está llevando a cabo a nivel de la vejiga, ¿no? Entonces, no es solamente esa la forma de recolectar, hay otras formas para evitar contaminaciones y dependerá de la situación o del estado del paciente, de la edad del paciente. Los niños se les puede instruir que orinen, un recién nacido, un niño menos de un año, entonces en ellos sí podemos usar bolsas colectoras, pero con mucha atención en cuanto se refiere a la higiene de los genitales externos, ¿no? Bueno, esa es para orina. ¿Qué pasos se pueden seguir para identificación de especies bacterianas relacionadas con la infección? Bueno, esto ya es más de laboratorio, pero bueno, a ver, ¿qué harían ustedes si tienen una muestra? Nos vamos a poner de orina. ¿Y qué harían? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Creo que eso les he puesto también en la clase. ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué harían con la muestra? Lo que se hace de rutina, con todas las muestras se hace de rutina esos pasos. ¿En qué consiste? Doctora, observar en el microscopio. Ya, una tinción, diríamos, no un examen directo, ¿no? Sería una tinción. ¿Qué más? Una tinción de Gram, lógicamente. Luego de la tinción, ¿qué haríamos? El cultivo que implica colocar la muestra en un medio de cultivo, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de muestra, buscaremos medios de cultivo líquidos o sólidos. ¿Para qué? Para aislar a la bacteria en una actividad metabólica activa,
con la finalidad de ¿qué? De estudiarla en su comportamiento frente a los antibióticos. Generalmente el antibiograma se hace con colonias recién obtenidas. No podemos hacer el antibiograma de cultivos envejecidos. Siempre debemos utilizar bacterias que están en condiciones metabólicas full, ¿no? Porque si no estaríamos trabajando en disparidad de condiciones. Si recién la bacteria va a empezar a acostumbrarse a buscar alimentos, etcétera, ya va a ser inhibida por el antibiótico y no vamos a tener una buena relación. Entonces, es importante dar un nombre y apellido a la bacteria para hacer el antibiograma. El antibiograma lo vamos a realizar en función del tipo de microorganismo que estemos estudiando. No se coloca cualquier disco o cualquier antibiótico, o sea, el antibiograma no se realiza con cualquier antibiótico a cualquier bacteria. Tenemos un listado enorme de antibióticos, ustedes van a ver las próximas clases cuando estén estudiando antimicrobianos, y colocar todo aquello sería una locura. Existen antibióticos que son representantes de familias de antibióticos, y esos representantes se los utiliza, ya sea para bacterias gram positivas o gram negativas. Incluso dentro de las gram negativas hay que ver si son enterobacterias o si son otras bacterias gram negativas, porque hay muchas de ellas, ¿no? A veces es importante, sobre todo con fines epidemiológicos, hacer la serotipificación. ¿Qué significa la serotipificación? Ver qué tipos de antígenos tiene e identificar a la especie y al serotipo, porque dentro de una misma especie existen microorganismos que tienen una variabilidad antigénica, y dentro de esa variabilidad antigénica hay algunos que tienen la capacidad de captar fácilmente fagos, sobre todo fagos, porque tienen el receptor ese serotipo, no otro. Y entonces hay que identificar a los serotipos para, lógicamente, relacionar con la enfermedad que estamos estudiando, ¿no? O sea, el trabajo de microbiología no se limita a hacer una tinción de un cultivo y listo, ¿no? Es siempre necesario terminar con la identificación de la bacteria. Incluso a veces les digo, no solamente el nombre y apellido, sino el serotipo. Y lógicamente se concluye con el antibiograma. La identificación de la bacteria, existen los métodos más comúnmente utilizados que están relacionados con las actividades metabólicas de las mismas. Hay bacterias, por ejemplo, que producen catalasa, y entonces las vamos a identificar simplemente por una pruebita que se llama la prueba de la catalasa, o ponerlas en presencia de peróxido de hidrógeno y ver si la enzima que ellas poseen desdoblan ese peróxido con la formación de oxígeno y agua, ¿no? Y eso se ve burbujeando el reactivo que se coloca sobre las bacterias que se están estudiando. O la coagulasa, o la capacidad que tiene la bacteria de fermentar el manitol, o la capacidad de la bacteria que tiene de fermentar o utilizar como fuente de carbono al citrato. Entonces, ¿cómo se ve esto? Generalmente se utiliza el substrato, en este caso, digamos, el citrato, es la única fuente de carbono que se coloca en un medio que tiene agarosa, más un indicador de pH. ¿Qué es un indicador de pH? Es un colorante que tiene la particularidad de cambiar cuando el pH cambia.
En el caso de la utilización del citrato, por ejemplo, se utiliza el azul de bromofenol. ¿Qué particularidad tiene este azul de bromofenol? Cuando la bacteria, o cuando el pH, mejor dicho, no la bacteria, entonces, cuando el pH está en condiciones ácidas por debajo de 7, el reactivo se vuelve amarillo, ¿ya? Generalmente a pH neutro es verde. Y si la bacteria, si el medio se vuelve alcalino, más bien se vuelve azul. Entonces la bacteria, cuando utiliza el citrato, se alcaliniza el medio, vuelve un pH más encima de 7, por encima de 7, 7, 8, y es indicador de azul. Entonces, si el tubito donde estábamos estudiando la capacidad que tiene la bacteria de utilizar el citrato cambió a color azul, decimos que la bacteria utilizó el citrato, ¿no? Y así tenemos una variedad de indicadores de pH, y ahí les he puesto en la clase, en las diapositivas, algunos tubitos con algunos colores que se deben justamente al cambio de color debido a la actividad metabólica de la bacteria sobre ese sustrato. Ahí tenemos la urea, la decarboxilación de la lisina, la desaminación de la lisina, la fermentación de la lactosa, de la glucosa, etc. Eso lo vamos a ver en su momento cuando estemos haciendo identificación, por ejemplo, de enterobacterias. Pero ese es un paso muy importante, conocer cuáles son los procedimientos para la identificación, si es un coco gram positivo, si es un coco gram negativo, para ver si pertenece al grupo de las neiserias, y si es saprófito, ver cuál es el metabolito que ellos, las patógenas producen, para diferenciar de las saprófitas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Existen en otros países equipos muy sofisticados que no requieren de hacer cultivos que nos toman 24, 48, 72 horas, ¿no? Para estudiar la actividad metabólica, y no necesariamente hay que cultivar, hacer crecer a la bacteria en ese medio y ver si utilizó o no utilizó ese sustrato. Existen equipos que se conocen con el nombre, bueno, ahí les he puesto un espectrofotómetro de masas, que tienen un sistema de ionización de las diferentes estructuras de la bacteria de una colonia, y en cuestión de horas se puede tener un resultado con la identificación de la especie bacteriana. Ojalá eso tuviéramos nosotros, qué lindo sería tenerlo en nuestro país, pero lamentablemente no lo tenemos. Esperamos que pronto llegue, pronto llegue. El costo es muy alto y nos hace difícil obtenerlo. Bueno, ese es más o menos los pasos que se deben seguir para reportar un cultivo, ¿no? Tinción de Gram, el cultivo, la identificación mediante el estudio metabólico, y luego el antibiograma. Y ahí viene la última pregunta, dice, ¿cómo podemos determinar la sensibilidad a los antibióticos? ¿Cómo se puede determinar la sensibilidad a los antibióticos? Me van a decir mediante el antibiograma. ¿Y en qué consiste el antibiograma? ¿Alguien tiene una idea en qué consiste un antibiograma? Eso lo vamos a ver también en nuestras prácticas de laboratorio. Vamos a utilizar una de las técnicas que se llama por difusión o de Bauer-Kirby o Kirby-Bauer, lo que sea. Podemos hacer en medios sólidos o podemos hacerlo en medios líquidos. Y ese medio sólido es el que más se utiliza
Se conoce con el nombre de técnica de Bauer-Kirby. Lo que quiero que quede en su mente y que no se olvide y que no tengamos los mismos reclamos de médicos hechos y derechos que vienen a pedir antibiogramas al laboratorio, es haberles reportado microbiota normal. Pero yo quiero el antibiograma. El antibiograma quiere que se le haga a su paciente. Pero ¿a quién vamos a inhibir? ¿A quién vamos a matar? Es a la bacteria, no al paciente. Entonces, para hacer un antibiograma, tenemos que aislar un microorganismo relacionado con la patología, con la enfermedad. Si se reporta microbiota normal, ¿qué antibiograma podemos hacer? Si es normal, si he aislado Streptococcus viridans, Neisseria saprófitas, Lactobacillus, ¿a quién le voy a hacer el antibiograma? ¿Vamos a destruir su microbiota? No, el antibiograma no es para ver si la persona es sensible o no es sensible. El antibiograma es para ver si la bacteria es atacada o no es atacada, y eso hablamos de sensibilidad frente al antibiótico, ¿no? Es un concepto malo que tenemos, y mucha gente dice, no, yo no quiero que me den X medicamento porque yo ya soy resistente. Estamos equivocados, no es que yo ya soy resistente. Puede ser que yo porte a la bacteria, pero esa bacteria que la estoy portando sí se puede volver resistente, ¿no? Pero es la bacteria, no soy yo la resistente. A mí no me va a hacer nada el antibiótico. Y eso es un principio de los medicamentos que se utilizan como terapia antimicrobiana. La toxicidad selectiva, que quiere decir que solamente tiene que actuar sobre el microorganismo y no sobre el huésped que somos nosotros. Entonces, el antibiograma, que quede como concepto, nunca vamos a realizar en sangre, en microbiota normal. Tenemos que aislar necesariamente al agente patógeno, al que me está produciendo la faringitis. ¿Sí? Si fuera un neumococo, a ese neumococo lo tengo que aislar y ver si responde o no responde a los antibióticos indicados para neumococo, ¿no? Entonces, ese concepto de que yo soy resistente no es un concepto adecuado. El tratamiento es para las bacterias. Bueno, ¿cómo podemos determinar la sensibilidad? Bueno, creo que es la última pregunta que he hecho. No sé si ustedes tienen alguna curiosidad. Hemos incluido esto como tema, como temario, porque es necesario que tengan ustedes más o menos una idea del trabajo que significa el laboratorio de microbiología, ¿no? Hay otras técnicas todavía que las vamos a ir desarrollando y seguramente cuando han hablado de genética han debido hablar algo de clonación o de PCR, y si no, pues en las prácticas lo vamos a hacer. Ya tanto estamos viendo le he hecho PCR, RT-PCR, cuál es la diferencia, y eso lo vamos a ver en las prácticas también. Hay otras técnicas, pruebas indirectas, que buscan anticuerpos, ¿no es cierto? Y eso va con la serología, eso también lo vamos a estudiar en un acápite aparte, que también forma parte de las pruebas de laboratorio, pero lo estudiamos aparte porque no está relacionada con los cultivos, ¿no? Es más que todo búsqueda de anticuerpos. Entonces ahí tenemos una infinidad de técnicas para buscar anticuerpos, que lo vamos a hablar en su momento después de que tengamos una idea de qué es un antígeno, qué es un anticuerpo, cuál es la respuesta inmune humoral, cuál es la respuesta inmune celular. Y son los capítulos que vamos a desarrollar posteriormente.
¿Habrá alguien que tiene alguna curiosidad, unas preguntas que hacer? Si no, vamos a concluir nuestra clase hoy día en este momento, que en realidad ya casi son las 3 de la tarde. ¿Quién tiene una curiosidad? Son muy pocos los que participan en las actividades. Yo no sé si se están beneficiando con lo que se les explica, si están oyendo las clases teóricas, si esta metodología les está ayudando. En realidad, si no le damos un matiz, si no le damos una motivación, las clases se hacen muy aburridas. Microbiología, parasitología, farmacología, son materias o asignaturas de mucha memorización, pero para la memorización a veces es bueno darle una motivación, ¿no? El hecho de que ustedes escuchen una presentación de un PowerPoint y ustedes lean su librito y luego a través de preguntas veamos si han entendido o no. En esta clase, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 solamente han participado de 35 estudiantes. Cada vez tenemos menos. Por lo menos los 35 están presentes, pero son 300 estudiantes. ¿Qué pasó con el resto? Y así son los resultados, ¿no? En esa medida también son los resultados. Muy bien, estudiantes, vamos a quedarnos aquí. Nos vemos la próxima semana con otros temas que se les va a subir en el transcurso de la semana al Classroom. Una cosa, bueno, son 35. Yo de todas maneras voy a poner en el Classroom los que están haciendo actividad práctica en el laboratorio, o sea, los que son del grupo 1 y no los del grupo Z, porque ya tienen otra práctica. Los del grupo 1 tienen que inscribirse o tienen que formar los grupos para el trabajo de investigación. Creo que el domingo ya habían tenido una reunión con el auxiliar de laboratorio, que él es el que va a manejar estos grupos. Por favor, no digan no sabía. El que no sabía es que no viene a clases, y bueno, si no viene a clases, no le vamos a dar las mismas ventajas que aquellos estudiantes que dicen, hoy día me toca la clase teórica de bacteriología y voy a entrar, aunque no diga nada, aunque no hable, no importa, pero voy a entrar a ver qué dice. No, están poniendo algo de interés. Entonces, si no sabían, es que no ha venido a la clase teórica, no se inscribe en el clase, no ha participado, y a último momento no ha de haber estudiantes que se quieran sumar. Así que háganlo, ya les ha debido dar un cronograma, cumplamos ese cronograma para terminar a tiempo. Dicho esto, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, estudiantes.